Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 1 al 7. Esta es la parábola de la oveja perdida, en la cual podemos ver el amor que el Señor tiene por cada uno de sus hijos, de las ovejas de su redil, y cómo el Señor ama y anhela que todos puedan volverse al arrepentimiento. El gozo que hay en el cielo, el gozo que hay en el corazón del Señor, cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos. Lucas capítulo 15 del versículo 1 en adelante dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come, y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gracias, Señor, por ese amor incomparable que tú tienes por nosotros. Gracias porque eres tú quien nos ha buscado para brindarnos tu salvación, para transformar la condición de vida en la cual podíamos haber estado y llevarnos a disfrutar del gozo y de la paz que solamente tú tienes, Señor. Gracias, gracias por esa salvación tan grande. Te pido ahora que tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestras vidas y que tú puedas tocar nuestro corazón y que me ayudes a poder presentar solamente tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, un hombre a quien le gustaba salir de caminatas en los Estados Unidos, estaba cruzando a través de una montaña en una época de invierno. Sin embargo, él no se esperaba que una terrible tormenta de nieve frustrara su camino, la ruta que él tenía. Él pensó que iba a lograr salir adelante a pesar de la tormenta, iba bien equipado con todo lo que necesitaba, pero conforme iba avanzando la tormenta se iba volviendo más fuerte. La temperatura comenzó a descender tanto que él pensó que iba a morir de hipotermia en ese lugar. Ya no podía avanzar más, prácticamente él ya se estaba rindiendo de esa batalla. Pero cuando estaba en los últimos momentos, en los últimos pasos, sus últimas fuerzas, él encontró lo que parecía una cabaña y la cual estaba abandonada. Cuando él entra, se da cuenta que efectivamente no había nadie ahí, pero logra refugiarse, logra protegerse de la tormenta hasta que ésta pasó. Después de esto, el hombre estaba tan agradecido con el Señor por haberle permitido encontrar un refugio en medio de esa tormenta, que buscó la forma de encontrar al dueño de ese lugar, compró esa cabaña, la remodeló y puso una antena sobre ella, la cual era una señal siempre que hubiera tormenta. Esta antena iba a tener una luz, la cual anunciaba a cualquier persona que estuviera en los alrededores que ahí había un lugar de refugio. La gratitud en el corazón de este hombre le hizo poner un esfuerzo para brindarle a otros también que pudieran encontrar refugio en medio de sus dificultades, tal vez en medio de la tormenta o a punto de morir. Quiero decirle que también usted y yo podemos encontrar refugio en medio de nuestras tormentas. Tal vez alguien se ha sentido que está ya dando los últimos pasos en alguna situación, en alguna circunstancia, tal vez familiar, tal vez es personal, y siente que no va a alcanzar a terminar su carrera,
porque la tormenta es tan fuerte, tal vez la temperatura también siente que es tan baja que su cuerpo no lo va a resistir, tal vez sus emociones no van a lograr resistir la traición que ahora está viviendo, no va a poder resistir la soledad que quizás está enfrentando, el abandono de algunos seres queridos. Quizás esperó que estuvieran siempre con usted, pero ahora no lo están. Y no encuentra salida, no encuentra dónde fortalecerse. Yo quiero decirle que nuestro refugio se llama Jesucristo. Y Jesucristo nunca le ha abandonado y nunca lo va a abandonar. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a estas tormentas porque hemos descuidado lo más importante que hay en nuestra vida, que es nuestra relación con Jesucristo. Quizás alguien dirá, pero hermano, yo no estoy haciendo nada malo. Quizás no estoy haciendo algo que daña a los demás, y he tratado de llevar una vida ética, moral. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Jesús? Jesús se está preocupando por usted y Jesús se está preocupando por mí. Y ahora el Señor Jesucristo es el que ha salido a buscarnos. ¿Para qué? Para transformarnos, para restaurarnos. Y que en medio de esa tormenta, tal vez no es una tormenta de nieve, pero es una tormenta de problemas, es una tormenta de dolor a nivel emocional, es una tormenta de injusticias que podríamos estar viviendo. Jesucristo se ha preocupado por usted y por mí, y sí tiene un lugar de refugio. Ahora la decisión está en usted y en mí, si aceptamos el refugio que Cristo nos está ofreciendo. Por eso yo quiero que hablemos acerca de esto. Alguien se preocupa por ti. Hay alguien que verdaderamente se preocupa por usted y por mí. Es nuestro Señor Jesús. Como Él lo explicó a través de esta parábola que acabamos de leer, el amor de Cristo por usted y por mí es tan grande que Él lo ilustra al mostrarnos que deja las 99 ovejas para ir a buscarlo a usted y para venirme a buscar a mí también. No es casualidad que usted ahora esté escuchando este mensaje. Es Jesucristo que ha salido a buscarle. ¿Pero por qué? Quizás alguien dirá, ¿por qué a mí? Si yo le he rechazado, si yo no le he mostrado el amor que Él merece o el interés. Porque nosotros no podemos comprender el gran amor que Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. El amor del Señor es tan grande que fue capaz de sacrificarse Él mismo. Dejó a las 99 y vino a buscarle a usted por nombre. Por eso dice en el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En primer lugar, lo que veremos es la importancia del mensaje transformador de Cristo. El Señor ha salido a buscarnos para mostrarnos el único mensaje que va a poder transformar la condición en la cual estamos viviendo ahora. Solamente por medio del mensaje de la palabra del Señor. Dice en este versículo que los publicanos y pecadores, ellos se reunían para escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es capaz de transformar la condición de vida en la cual usted y yo se encuentra o nos encontramos en este momento. Veamos cómo los seres humanos clasificamos y también marginamos a otros, pero ¿sabe lo que hace Cristo? Cristo dignifica a la persona. Aunque hayan personas que quizás nos han rechazado, nos han marginado, quizás alguien no le ha dado el valor que usted debería recibir, tal vez alguien no se lo ha dado, pero Cristo nos da el mayor valor, porque Cristo fue capaz de ir a la cruz por usted y por mí. La condición que estaban viviendo estas personas, los publicanos y pecadores, que dice el versículo 1, es una condición de marginación por la sociedad y por la religión. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran personas a las cuales sus mismos compatriotas despreciaban. A causa del trabajo que ellos ejercían, eran considerados como traidores. Los publicanos eran judíos, eran hermanos de la nación de Israel.
Sin embargo, ellos habían aceptado el trabajo de ser recaudadores de impuestos. Roma calculaba los impuestos y se los imponía a las áreas o a los distritos los cuales ellos estaban gobernando. Sin embargo, escogían a personas de entre el mismo pueblo que se encargaran de recolectar estos impuestos. Y era muy frecuente que estas personas no solo cobraran lo que se había determinado, sino que cobraran más. Además de eso, ellos lograban quedarse con otros beneficios, aceptaban otros tipos de beneficios, aunque fuera ilegal, por la posición que estaban teniendo al representar al imperio romano. Sin embargo, a causa de esto, ellos ya no eran considerados como sus hermanos, aunque fueran israelitas también, aunque fueran judíos también. Ellos eran marginados y rechazados, eran considerados personas que habían traicionado a su patria. Pero no solo eso, dice en este pasaje que se acercaban a Jesús estos publicanos, los cuales eran despreciados por la labor que desempeñaban, sino también se acercaban los pecadores, lo cual es un término más amplio del griego amartolos, lo que significa literalmente es perder por haber errado en el blanco o no haber alcanzado lo que el Señor aprueba. ¿De qué estamos hablando entonces? De personas que quizás era conocida su vida, que se había rebelado en contra del Señor, tal vez una vida de inmoralidad, personas las cuales tal vez tenían una forma de vida vergonzosa, los cuales en el estándar religioso ellos no clasificaban para acercarse al Señor. Posiblemente en el estándar que tenía la religión, ellos ya no tenían esperanza. Sin embargo, cuando vemos la palabra del Señor, eran estos los que se acercaban a Jesús para escucharle. Porque quizás en cuanto a los criterios terrenales, la condición de ellos ya no tenía solución. Quizás la condición que usted y que yo estoy viviendo ahora también a nivel terrenal no tiene solución, pero para Cristo sí tiene solución. Porque para el Señor no hay nada imposible. No importa si sea una condición de pecado, si sea una condición de otro tipo, tal vez estamos hablando de un problema de carácter familiar. Tal vez hay una condición que usted considera que es irreconciliable con su familia o con un socio de negocio en el cual esta situación no es posible ya resolverla. En sus fuerzas y en mis fuerzas no es posible, pero en el nombre de Jesucristo sí es posible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que estaban haciendo estas personas, acercándose al Señor para oírle. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, lo que parecía imposible se va a volver posible, porque Él tiene un poder transformador que nadie más tiene. Además de eso, lo que vemos es como el amor de Cristo es atractivo para las personas. Hay un poder transformador que ellos querían conocer. Dice en el versículo 2 que mientras ellos estaban anhelando tener una oportunidad en su vida, a pesar de ser marginados y estar en una condición en la cual quizás ni ellos mismos pensaban que había esperanza de poder salir de la condición en la que estaban, a causa del pecado, a causa de errores que habían cometido, quizás ellos se sentían que habían traicionado a las personas que menos merecían ser traicionadas. Y alguien ahora quizás ha cometido errores en su vida también, ha traicionado injustamente, le ha fallado a otros y quizás usted piensa no habrá oportunidad, no habrá forma de salir de esta situación. Tal vez ellos pensaban eso, pero se acercaron a Jesús a escucharle, porque sabían que en Cristo podían tener otra oportunidad. No sé si hay alguien que estaba pidiéndole: Señor, solo quiero otra oportunidad, solo dime si puedo tener otra oportunidad en la vida. Y a través de la palabra el Señor ahora le está confirmando que en Cristo sí puede tener otra oportunidad. Tal vez alguien pensó: quizás derroché mucho tiempo de mi vida, lo perdí, quizás ya el Señor no tendrá misericordia de mí. Si usted y yo estamos vivos en este momento, es porque el Señor es grande en misericordia, y por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Piensa usted que estamos en esta tierra porque somos autosuficientes? No, ha sido la gracia del Señor.
¿Por qué no morimos en ese accidente de tránsito? ¿Por qué no perdimos la vida en la pandemia? ¿Por qué no perdimos la vida a causa de una neumonía, otra enfermedad? ¿Por qué? Porque Cristo quiere hacer algo con usted y conmigo todavía. Porque el Señor desea hacer algo importante con nosotros. Y ese amor de Cristo es tan atractivo que dice la palabra que los niños deseaban estar con Jesús, se acercaban al Señor. Y sabe, los niños son sinceros. Los niños, si no desean estar con alguien, ellos dicen no y se alejan, y ellos no tratan de hacer las cosas por conveniencia. Ellos son sinceros y los niños se acercaban al Señor. Ellos querían estar en un lugar seguro. Y los niños muchas veces tienen un discernimiento tan especial. A veces los adultos perdemos de vista algunos asuntos espirituales, pero a veces los niños nos dan grandes lecciones. Y ellos tienen un discernimiento que a veces nosotros perdemos de vista. ¿Sabe? Los niños sabían que el lugar más seguro es estar cerca de Jesús. Y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero a veces a nosotros se nos olvida que el lugar más seguro para nuestra vida no está en esa condición económica, no está en esa condición de salud, no está tal vez en ese éxito académico o profesional. El lugar más seguro donde usted y yo podemos estar es en Cristo Jesús. Si alguien se ha alejado de esa cobertura y esa protección del Señor, ahora es el momento. Es el momento de hacer como estas personas que estaban escuchando el mensaje de Jesucristo. Para el Señor, la condición que estaban viviendo estas personas era urgente. Dice el versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para los religiosos de esa época eran personas que no estaban en la categoría para compartir con ellos. Pero ¿sabe lo que hacía Jesucristo? Jesucristo se acercaba a ellos, les enseñaba, pero dice que también comía con ellos. Significa que compartía con ellos. Algunos quizás se han estado sintiendo cargados por errores, por fallas, por circunstancias que hay en su vida en esta hora. Y quizás piense, el Señor ya no me va a recibir o me va a rechazar por esto. Quiero decirle que el Señor ha estado esperándole con los brazos abiertos. Ha estado esperándole como en esta parábola, deseando que esa oveja que se había perdido regrese al redil. El Señor no desea reprocharle, no. Más bien Él desea que todos procedamos al arrepentimiento para recibirnos con los brazos abiertos. Por eso, en segundo lugar, lo que vemos acá es la necesidad de aceptar el amor del buen pastor. El Señor tiene un amor incalculable, no alcanzamos a comprenderlo nosotros. Quizás nosotros, nuestra naturaleza nos hace muchas veces clasificar a las personas, rechazar a algunos, aceptar solo a otros. Pero quiero decirle que el amor de nuestro buen pastor, que se llama Jesucristo, no hace acepción de personas. Es más, dice en el versículo 3, vea, entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es Jesucristo el que ha venido a buscarnos, ha venido a buscarlo a usted, ha venido a buscarme a mí. Para el Señor es una condición muy dolorosa que una oveja de su redil esté perdida. El amor del Señor por cada uno de nosotros ni siquiera alcanzamos a comprenderlo. ¿Sabe lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La capacidad de amar que tiene el Señor es infinita. Nuestra mente quizás no alcance a comprender. ¿Cómo puede amar al Señor? Amarme a pesar de que me he rebelado, a causa de que lo he despreciado. Hay algunas personas que creen equivocadamente que el amor del Señor es limitado y que la obra que Cristo hizo en la cruz, cuando murió y resucitó, su obra expiatoria es limitada. Pero eso no es cierto. La obra que Cristo hizo en la cruz tiene todo el poder para salvar a aquel que se arrepienta. Hay quienes piensan,
Quizás el Señor solo tiene un grupo de escogidos y quizás yo no soy parte de esos escogidos. Eso no es así. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor del Señor es para todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos son transformados y por qué otros no? Porque ahí mismo está la condición, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es necesario aceptar el amor de Cristo, aceptar el amor del buen pastor para ser transformados. Ese amor que tiene el buen pastor es la oportunidad más maravillosa que alguna vez vamos a tener en esta vida. Dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Estamos hablando entonces de una acción que está ilustrando el Señor de sacrificio personal. Porque si alguien hiciera algún análisis matemático y dijera, bueno, se perdió una, pero todavía tiene 99. O quizás alguien quisiera hacer un análisis costo-beneficio, pero ¿por qué va a ir a arriesgarse el pastor a buscar a esta oveja que se perdió si todavía tiene 99? La pérdida que va a tener realmente, aparentemente, numéricamente, no podría ser tan grande. ¿Por qué entonces él hace ese esfuerzo extraordinario? Porque él se está arriesgando a irla a buscar. Porque para Cristo usted y yo no somos un número solamente. Para Cristo usted y yo somos realmente valiosos. Y Cristo fue capaz de hacer el sacrificio más grande. Se entregó Él mismo por nosotros. Se entregó Cristo mismo por usted y por mí cuando fue a la cruz. Entonces la acción que está haciendo el pastor en esta parábola es un sacrificio personal por amor a esa oveja que se ha perdido. El amor que tiene Cristo por usted, estimado amigo, estimada amiga, en esta hora, quizás no lo puede comprender, pero Cristo ha venido a buscarle ahora. Para Cristo sí hay una segunda oportunidad. Para Cristo sí es posible salir de la condición en la cual se encuentra. Tal vez alguien está batallando con la depresión. Alguien está batallando con la tristeza. Algunos quizás están teniendo ataques de pánico. Hay otros que quizás están teniendo luchas de carácter espiritual y no han logrado tener la victoria de ellas. Y yo quiero decirle que Cristo sí le puede dar la victoria. Cristo tiene todo el poder, pero también tiene todo el amor para darle la victoria que usted y yo necesitamos. El amor del Señor nunca deja de ser, y el amor del Señor no va a descansar hasta encontrarle. Y ahora, si usted está escuchando esta palabra, esta es una oportunidad que Cristo nos está dando. Esta es la segunda oportunidad que usted estaba pidiendo. Tal vez la segunda oportunidad, alguien pensaba, es que estoy necesitando una segunda oportunidad a nivel emocional, a nivel amoroso, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel empresarial. Yo quiero decirle que la mejor oportunidad que puede tener es la que Cristo le está brindando, porque el Señor es el que va a abrir las puertas que son mejores para usted y para mí, pero también es el que va a cerrar aquellas puertas que no le convienen. Y cuando Cristo cierre esas puertas, usted dígale, gracias Señor por las puertas que ha cerrado. Porque quizás nosotros no comprendemos de qué nos está librando en el futuro, pero usted solo dígale, gracias, yo no lo comprendo, pero te doy gracias Jesús. Y cuando Cristo abra esas puertas que Él tiene preparado, también dígale, gracias. Y aproveche esas oportunidades que el Señor le está dando. El Señor no salió a buscar la oveja para que la oveja siguiera perdiendo el tiempo vagando, no. La salió a buscar para darle otra oportunidad de vida. Como este hombre de la historia que estaba en medio de la tormenta. Su vida humanamente no tenía más oportunidad. Sin embargo, para Cristo usted y yo sí tenemos oportunidad. Dice el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. En tercer y último lugar, lo que vemos acá es el extraordinario gozo.
por una vida restaurada. Para el Señor, una vida que se arrepiente de sus pecados es la vida que aceptó la segunda oportunidad que necesitaba. Y alguien quizás dirá, hermano, pero yo ya me gasté la segunda, ya me gasté la tercera oportunidad. No importa la que necesite. Si ahora está con vida y si ahora está escuchando esta palabra, es porque Cristo quiere darle otra oportunidad. Aunque usted pensaba que no existía, en sus fuerzas y en las mías no existía. Tal vez sus contactos se acabaron, tal vez sus recursos se acabaron, pero los recursos de Jesucristo son ilimitados. Los recursos de Cristo nunca se acaban. Dice la palabra que cuando encuentra a esta oveja, si nosotros fuéramos esa oveja, quizás dijéramos, ahora el pastor lo que va a hacer es castigarme. Ahora lo que va a hacer quizás es dejarme acá perdida en el desierto. Pero ¿sabe lo que hizo el buen pastor? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Lo que hay en el corazón de Jesucristo ahora que está encontrándolo a usted y a mí, es un gozo extraordinario. ¿Y sabe lo que hace? En lugar de castigarlo, a veces cuando un perrito se porta mal, alguien dice, lo voy a castigar para que sepa que no debe hacer eso. Pero sabe, hay un amor tan grande por el Señor, que cuando Él nos encuentra quizás cansados de haber caminado, vagado lejos de su presencia, quizás heridos, porque nosotros mismos nos apartamos del Señor y eso nos causó heridas en nuestro corazón. Eso quizás provocó sufrimiento que era innecesario, pero cuando el buen pastor nos encuentra, Él nos toma en sus brazos y no solo eso, nos pone sobre sus hombros, nos pone en el lugar más seguro que podemos estar, que es en la presencia del Señor. Recuerdo la historia de una pintura muy famosa, la cual es titulada Las Huellas. Pienso que la mayoría de nosotros ha visto esta pintura. Y lo que se dice acerca de la historia que está detrás de esa pintura es que un hombre en cierta ocasión tuvo un sueño. En el sueño él podía ver cómo en la arena a la orilla del mar iban dos pares de pisadas caminando. Sin embargo, él podía ver también todas las escenas de su vida, desde que era un niño, un joven, un adulto. Él pudo ver toda su vida, cómo iba avanzando. Pero él notó algo. Él notó que en los momentos más duros de su vida, más tristes, más difíciles, ya no veía los dos pares de huellas, solo veía un par de huellas en la arena. Y él le preguntó al Señor en su sueño, Señor, ¿por qué en los momentos más tristes y más difíciles de mi vida me has dejado solo caminando en la arena? Pero el Señor en su sueño le contestó y le dijo, hijo, yo no te he dejado. En los momentos más tristes, más difíciles de tu vida, soy yo el que te iba cargando. Y por eso solo has visto un par de huellas en la arena. Eso es lo que está haciendo el pastor, el buen pastor también, a levantar a la oveja que tal vez está lastimada, está herida. Y es lo que Jesucristo quiere hacer con usted y conmigo también. Hay quienes le ponen obstáculo a Jesucristo porque dicen, yo no quiero religión, o tienen temor a comprometerse y dicen, no quiero comprometerme con ninguna religión, estoy demasiado ocupado como para comprometerme más con el Señor, con Jesucristo, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. ¿Sabe? No nos damos cuenta que es un privilegio comprometernos con Jesucristo y que los más beneficiados somos usted y yo. Cuando usted y yo nos comprometemos más con Cristo, cuando nos comprometemos más con el Señor, lo que estamos haciendo es aceptando los cuidados del buen pastor. Por eso dice en el versículo 5 que la pone sobre sus hombros gozoso. Y dice el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El mayor gozo que el Señor tiene es encontrarle a usted y a mí ahora. Poder encontrarnos, protegernos y restaurarnos.
Alguien se encuentra cansado quizás de las batallas que está llevando, de caminar mucho, de los peligros en el campo. Si está cansado, tal vez la oveja estaba cansada por la falta de alimento, lesiones, pero encontró al buen pastor. Ahora usted y yo también podemos encontrar los cuidados del buen pastor. Dice que al llegar a casa se reunió y le dijo a sus amigos y vecinos: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El gozo del Señor es que usted y yo ahora podamos arrepentirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos diciéndole al Señor: Señor, reconozco que yo no puedo en mis fuerzas, pero ahora te pido perdón por haber intentado pelear en mis fuerzas, despreciando tu ayuda, despreciando tu auxilio, Señor. No es suficiente pensar que hago las cosas bien, pensar quizás que no le hago daño a nadie. No, es necesario volver a Jesucristo. Dice en este pasaje que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que estaba ocurriendo acá es que los fariseos y los escribas, ellos creían que no necesitaban arrepentimiento, pero dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, todos los que estamos acá necesitamos el arrepentimiento, porque esa es la oportunidad en la cual permitimos que sea el Señor el que intervenga en la condición que usted y yo quizás estamos viviendo. Hay algunos que quizás, como los fariseos, como los escribas, tal vez el enemigo ha intentado hacerles creer que no tienen nada de qué arrepentirse, que quizás están haciendo las cosas bien. Pero ¿qué tal si ahora hacemos una evaluación? Pero no una evaluación conforme a los criterios o los estándares que el mundo ha establecido de lo que es una buena persona, sino más bien una evaluación conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe cuál va a ser la conclusión? Señor, te necesito. Señor, yo sé que no puedo pelear esta batalla solo, pero yo sé que tú sí puedes pelear por mí. Permítale ahora a Jesucristo. Él se está preocupando por su vida. Alguien dirá: quizás no hay nadie que se preocupe por mí. Jesucristo se ha preocupado por usted y por mí, y ha venido a buscarle ahora para restaurarle y para salvarle. La decisión ahora es suya y es mía. El Señor ha venido a buscarnos y dice la palabra que Él nos amó primero. Es decir, no fuimos nosotros los que salimos a buscar al Señor. Fue el buen pastor que fue a buscarnos. ¿Qué va a decirle ahora el buen pastor? Le está presentando la oportunidad ahora a usted y a mí de poder restaurarle, de poder sanar sus heridas. Y lo más grandioso, lo más grande de todo eso, el regalo de la salvación para aquel que lo necesita. Acepte el amor del buen pastor. Acepte el regalo que el Señor ahora nos está ofreciendo. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por la palabra tan linda, Señor, que nos fortalece. Porque tu palabra, Señor, siempre trae, Señor amado, esa fortaleza que necesitamos, Jesús. Gracias, Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Te pido ahora, Espíritu Santo, que tú puedas tocar nuestras vidas. Que seas tú, Señor, convenciendo de pecado a aquel que lo necesita y restaurando la vida. Que ahora acepte ese regalo, Señor, de parte tuya. Mientras usted está orando, yo quiero hacer este reto directamente a usted, amigo, amiga. Que quizás usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, o tal vez ha sido como la historia, como esta parábola, una oveja que conoció al Señor pero se ha apartado del redil. Alguien ha estado buscando otra oportunidad para su vida,
esa oportunidad solo la va a encontrar en la persona de Jesucristo. Si ahora usted desea aceptar este regalo y esta oportunidad del Señor, voy a guiarle en una oración. Pero esta es una oración que usted debe hacerla por la fe. Si usted desea entregarle su vida a Jesús o reconciliarse con Él, dígale ahora a Jesús: buen Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por haberte rechazado, por haber estado lejos de ti. Te necesito, Señor. Reconozco que tú eres Dios, que tú sí puedes restaurar mi vida, tú sí puedes restaurar mi condición. Si hay alguien que puede darme otra oportunidad, eres tú, Jesús. Tú eres Dios. Tú moriste en esa cruz y resucitaste para darme otra oportunidad a mí. Entra en mi corazón, límpiame de mis pecados y sálvame. Dame otra oportunidad, Señor, en Cristo Jesús. Siga orando, por favor. Y aquellos que le han dado su vida a Jesús, o quizás se han reconciliado con Él en esta hora, yo quiero pedirle que con un acto de fe, y para que podamos también guiarle en este proceso de bendición espiritual, levante su mano en esta hora, ahí donde está. Levante su mano si usted le ha entregado su vida a Jesús o se ha reconciliado con Él. Dios la bendiga. Puede bajar su mano. Alguien más que haya entregado su vida, se haya reconciliado con Jesús y le haya dicho: Señor, acepto esta oportunidad que tú me estás dando, Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Buen Padre, gracias, Señor amado, por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que ahora tú les has dado la mejor oportunidad, Señor, que alguna vez tendrán, que es el amor de Jesucristo, la asistencia de tu Espíritu Santo con ellos. Gracias, buen Señor. Te pido que bendigas a toda la iglesia, bendice a toda la congregación, Señor. Y aquellos que quizás también han entregado su vida al Señor por otros medios, han escuchado esta palabra, ministralos ahí donde están. En el nombre de Jesús, que hay una presencia de tu Espíritu Santo en su corazón, que tú te muevas, que tú lo llenes, Jesucristo. Gracias, buen Señor. Te bendecimos y te adoramos, Jesús. Gracias, buen Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado,
pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.